La luna nueva se ha dado a conocer, ha entrado el mes de abril y el pueblo de Israel se prepara para la celebración de las fiestas de primavera, la Pascua en particular. Y lo único diferente para este tiempo es que están bajo el imperio romano y hay ciertas profecías que sin ellos darse cuenta estaban por cumplirse y por darse a conocer. El profeta Isaías en su capítulo 53 dio información precisa, aunque cuando llegó el momento de comparar esa información con los tiempos, no le dieron lugar a que estuviese hablando esa profecía, según ellos, sobre un personaje en particular. Tal vez llegaron a pensar que estaría refiriéndose a toda la nación de Israel, pero en Isaías 53 el profeta comienza de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, del Señor. El profeta ha estado hablando, ha estado escribiendo en este caso en particular, y parece ser que llega a oídos que no le estaban prestando atención. ¿No? Es como lo miramos de cierta manera, ¿no? En estos días en que nos ha tocado vivir, ¿no? Cada cual va a lo suyo y parece ser que no tienen tiempo para escuchar lo que Dios había dicho sobre estos mismos tiempos, quizás por el aumento del afán, como también se dijo en la Escritura, que teníamos que cuidarnos de los tiempos afanosos, precisamente porque durante esos tiempos de prosperidad y de mucho afán, el Señor regresaría a esta tierra y caería como un lazo, por sorpresa. Pero siguiendo aquí a lo que el profeta visionario estaba diciéndole al pueblo de Israel, y recordad que la misma Escritura luego dice en los tiempos de Jesús de Nazaret, que Él vino a lo suyo, a sus negocios, pero los suyos, su pueblo, no le creyó. Dice en el versículo 2 aquí de Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Prácticamente no es muy difícil entender aquí que está hablando de una persona en particular. Pero para el que no quiere conectar los puntos, pues simplemente no lo ven de la manera que debiera de verse, ¿no? Despreciado en el verso 3 y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Obviamente está hablando de una persona en particular. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces en el versículo 4 dice algo muy relevante, porque ciertamente esa persona llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores, como dice aquí el versículo 4. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto es mucho antes de quizás acomodar y ver las cosas como ellos querían interpretarlas. La versión del Gólgota, la versión de la cruz. Luego, si ellos hubiesen querido mirar hacia atrás y repasar otra vez el capítulo 53 del profeta Isaías, no tendría mucho problema. Y más aún cuando Jesús mismo en la sinagoga utilizó el libro del profeta Isaías. No fue al capítulo 53, pero fue al capítulo 61.
Y ahí dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos, ¿no? Entonces, él les habló lo más cerca que podía hablarles para que ellos ejercieran su libre albedrío y se dieran cuenta que en Isaías 53, unos cuantos capítulos antes, Dios estaba hablando de Jesús de Nazaret. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, en el versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces el profeta resume: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hasta da una expresión muy clara de él, de la persona que iba a ser la víctima, la persona que iba a sufrir por nosotros, por el pueblo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en esas palabras tenemos suficiente información para darnos cuenta de quién está hablando. Todo el capítulo tiene unos 12 versículos, pero con eso que hemos leído es suficiente. Como dice el dicho, para el buen entendedor, con pocas palabras basta, es suficiente, ¿no? Entonces, luego de ahí en la historia, pasan los siglos, Israel sigue su camino, el pueblo de los hebreos ahora están, digamos, divididos, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Y se ha resumido todo a una pequeña tribu, la tribu de Judá. Y entonces, durante ese tiempo, en el tiempo del rey Herodes el Grande, puesto ahí por los mismos romanos, ocurre el nacimiento y el cumplimiento de esas profecías que hablaron del nacimiento de Jesús de Nazaret, del nacimiento del Mesías. Y se habló de su muerte en el capítulo 53 del profeta Isaías. Pero también se habló de su nacimiento en diferentes lugares por diferentes profetas. No se sabía el nombre, no se sabía exactamente cómo todo esto iba a ocurrir, pero las profecías, como siempre, dan información para el que quiere entender, ¿no? Se menciona el lugar de su nacimiento, se menciona eventos en la misma naturaleza, pudiéramos decir, que iban a acontecer, apuntando en la dirección de ese nuevo nacimiento de un rey que nadie conocía todavía, y que el mismo rey Herodes tuvo temor de que fuera a usurpar su lugar. Y aquellos reyes, aquellos magos se les llama, ¿no?, que venían de Oriente, de la tierra de los persas, ¿no? Ellos siguieron la estrella. Los ángeles de Dios se encargaron de dejar un rastro, un destello, ¿no?, que apuntaba en la dirección correcta sobre Belén, cerca, muy cerca de Jerusalén. Pero damos ahora el salto nosotros por razón de tiempo, obviamente, pero este es el tiempo donde para ellos no parecía que nada extraordinario, o algo extraordinario, mejor dicho, iba a acontecer, pero sí,
entre líneas se estaba haciendo algo, se estaba leyendo algo diferente, porque lo que había ocurrido en los tiempos de Herodes el Grande tuvo su cumplimiento y quedó marcado en la historia, pero luego pasaron años hasta que Jesús de Nazaret entra entonces en escena, ¿no? El Espíritu de Dios le lleva al desierto, donde es lleno del Espíritu Santo, y ahí pasó tiempo con el Señor a solas, y cuando sale del desierto viene en el poder del Espíritu Santo, y ahora sí que todo había cambiado, porque ahora el Espíritu del Señor estaba abiertamente sobre él, y entonces comenzaron a acontecer cosas sobrenaturales, cosas que eran imposibles de explicar y quizás entender, a menos que fuera por iluminación o revelación del mismo Espíritu de Dios que estaba en Jesús de Nazaret. Sin mencionar entonces lo que hizo Juan el Bautista, como se le llama, ¿no? Cumplió su ministerio, apuntó en la dirección correcta, y él declaró: Juan, este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Isaías 53, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y no solamente lo dejó ahí, sino que dejó saber que este mismo Jesús sería quien bautizaría, ¿no? Con Espíritu Santo y fuego. Esa ley de fuego en la mano derecha que había hablado el profeta Moisés desde el Sinaí. Entonces, si seguimos rápidamente aquí los eventos, como ocurrieron, lo más importante, o digamos, para hacer la referencia en estos momentos más breve, hubo algo extraordinario que ocurre en Getsemaní, en ese lugar donde Jesús de Nazaret, ya sabiendo lo que iba a acontecer, lo que venía, ¿no? Él decide apartarse a solas con el Señor, con Jehová Dios, con el Padre. Y él allí ora intensamente y hasta pregunta, humanamente hablando, él le pregunta al Padre si era posible pasar esa copa de angustia, esa copa donde él sabía que iba a estar separado, desconectado de la presencia de Dios por un instante, cuando todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, iba a recaer sobre él. Entonces él sí sabía que algo terrible iba a acontecer, pero él también reconoció lo que Dios estaba haciendo a través de él. De esa manera el verbo se hace carne, la palabra se hace carne y habitó entre nosotros. Y dice el profeta: y vimos en la gloria del único, del unigénito, del Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, estando en ese lugar, él recibe ayuda angelical y ya él está preparado, ha aceptado la copa, ha aceptado lo que tenía que hacer. Entonces, de ahí podemos darnos cuenta que las cosas comienzan a moverse más rápidamente. Estando ahí, entonces, en el huerto de Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Estando en ese lugar, ocurre, digamos, el efecto de la traición de aquel varón que comía a su mano derecha, de Judas el Iscariote. Entonces esa traición se manifiesta cuando llega la guardia del templo. Todavía no estamos hablando de que los romanos estuviesen envueltos en esto plenamente. Más adelante los romanos iban a estar envueltos, pero por ahora era la guardia del templo. Era lo que en hebreo le llaman, de donde sale la palabra, los chotas, ¿no? Estos estaban ahí y presto para llevarse a Jesús de Nazaret arrestado.
Y de ahí entonces vemos la primera interrogación que se le hace, ¿no? Y lo llevan con Anás y con Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento, pero Anás lo había sido anteriormente y tenía mucha reputación. Solo llevan donde Anás primeramente, y es ahí donde uno de los soldados, de los guardias, le golpea su rostro, ¿no? Por la manera en que Jesús está hablando, muy normalmente, muy naturalmente, y sin nada de religiosidad, sin nada de estar venerando, ¿no? La religión. Entonces, él le dice claramente: si he dicho algo mal, entonces, ¿por qué? Déjamelo saber que he dicho mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? Y de ahí entonces lo llevan con Caifás, entonces, que era el sumo sacerdote. Y Caifás es un personaje diferente en el sentido de que él estaba preocupado por lo que iban a hacer los romanos con todo esto que se estaba levantando, ¿no? Porque él estaba mirando hacia adelante. Llegó a decir: es necesario que muera uno, a que perezca todo el pueblo, ¿no? Pero no es que fuera profeta. Pero de esa primera interrogación lo llevan al Sanedrín, ¿no? Y hay otra interrogación. Entonces, obviamente, ahí está fungiendo Caifás como sumo sacerdote. Y esta es la decisión a lo que ellos llegan, casi empujando la cosa. Él se dice ser el Hijo de Dios, y por él decirse ser el Hijo de Dios, eso es una blasfemia, por lo tanto tiene que morir. Pero los judíos, llamémoslo como quiera que sean ellos, era el pueblo escogido. Ellos en particular, ellos fueron los que insistieron que él tenía que morir por hacerse pasar como el Hijo de Dios, pero ellos no tenían la potestad, bajo el Imperio Romano, ellos no tenían la potestad para ejecutar a nadie, salvo que pudieran apedrear a alguien, ¿no? En algún caso específico de alguna cosa referente a la ley, tenían jurisdicción para apedrear a alguien hasta morir, pero no era eso lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando entonces que fuera ejecutado conforme a la ley de Roma, ¿no? La crucifixión. Entonces, Caifás era el que, obviamente, no, él había dicho anteriormente que era necesario que uno muriese en lugar de todo el pueblo. Solo tenemos ahí influenciando al Sanedrín para que se llevara a cabo esa ejecución, pero tampoco podía hacerse así porque así. Tenían que llevarlo al gobernador. Entonces lo llevan con Pilatos, el gobernador, y ahí ocurre otra tercera, digamos, pudiéramos decir, otra tercera interrogación. Y entonces Pilato está sorprendido porque en realidad no encuentra nada. No hay evidencia, no hay causa para lo que los religiosos del templo estaban pidiendo. En un momento dado, Pilatos lo envía a Herodes. Entonces Herodes, descendiente de aquel Herodes el Grande, entonces este Herodes tenía su mente en sus, digamos, en sus propios argumentos y sus propias fantasías, ¿no? Y tampoco encuentran nada digno de crucifixión. Herodes lo maltrata también, se burla de él en cierta manera y lo regresa con Pilatos. Entonces, en este momento, pues Pilatos está desesperándose porque no encuentra, no tiene caso para escribir en los libros, ¿no? Como se diría hoy. Y ahí es donde entra la amenaza política de los líderes religiosos, que acusaron a Pilatos de que si él no hacía algo al respecto,
lo iban a acusar a Pilatos, ante el César en Roma. Y claro, ya esto es más serio porque es un grupo de personas que tienen influencia, estos religiosos, aunque no pueden gobernar en cuanto a los asuntos de la ley romana, pero pueden entonces levantar cargos falsos y decretar algo con testigos de que Pilatos estaba apoyando o dejándose manipular por alguien que se decía ser rey, y solamente había un rey, solamente había un César en Roma, no había lugar para otro rey bajo el imperio romano de esa manera. Pilatos entonces cede ante la presión de los religiosos y hace lo que los políticos pueden hacer, hasta donde pueden llegar, y es lavarse las manos y decir, bueno, yo no tengo nada que ver sobre esto, no hallo ninguna razón de culpabilidad para que esta persona sea ejecutada. Mis manos están limpias de la sangre de este hombre. Ustedes quieren ejecutarlo. Entonces yo me lavo las manos y ustedes hagan lo que deseen hacer con él. Y se hicieron otras preguntas y la gritería, el alboroto era crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces Pilatos permite que eso ocurra sin él dar la orden de que él dictó sentencia sobre Jesús de Nazaret para que fuera crucificado, sino que él se lavó las manos y ellos fueron los que dijeron entonces que su sangre cayera, entonces esa culpabilidad cayera sobre ellos y su descendencia hasta el día de hoy, pudiéramos decir. Entonces esto aquí, esta parte, esta escena concluye, ¿no?, con esa tortura, ese maltrato físico y de palabras. Lo injuriaron, como se dice también. Le quitaron sus ropas y lo avergonzaron después de darle azotes y golpes, prácticamente hasta dejarlo sin fuerzas para cargar una cruz romana. Tuvieron que seleccionar a alguien que le ayudara a cargar esa cruz hasta el lugar de Gólgota, el lugar que se le llamaba entonces el lugar donde las piedras que estaban ahí tenían la imagen de una calavera, y de ahí la palabra Gólgota. Entonces hasta ahí llega esta escena, ¿no? Y todo esto ocurre en una ventana de tiempo donde el imperio romano está creciendo en gran manera, donde la influencia grecorromana se está expandiendo por todos lados en el Mediterráneo y en el mundo conocido. Y ahí entonces la profecía de Isaías 53 se lleva a cabo, ¿no?, y se cumple. Y ahí el Cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero. Pero por esa sangre, por esas heridas, dijo el mismo profeta Isaías, la humanidad, la creación fue sanada, fue curada. Por eso todo aquel que en él cree, ¿no?, entonces es aceptado en la familia de Dios. Hay que creer en él, hay que nacer de nuevo por esa fe. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios tiene parte en todo esto. Tiene parte para abrir el camino y llevarnos a ese punto en nuestras vidas en que podamos creer si verdaderamente queremos. Y luego que hemos creído, entonces Él nos sella. El mismo Espíritu nos sella, nos marca, pudiéramos decir. Los profetas llegaron a decir, mío eres, aunque pases por las aguas, no te anegarás,
aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque te he dado un nombre nuevo. So, Dios se recoge, establece un pueblo que vino a ser un pueblo de aquellos que fueron llamados primero, ¿no? Y luego de aquellos que creyeron después. Cuando Jesús de Nazaret es ejecutado, esa sangre no era solamente para el pueblo, ¿no? Primeramente para aquel pueblo, pero luego para todo aquel que creyese en él. Por lo tanto, Dios estableció un solo nombre, ¿no? Bajo los cielos, dado a los hombres, en que pudiéramos ser salvos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Luego estaremos hablando un poco más sobre la siguiente escena que viene en esta historia turbulenta por un lado, pero que es necesario entenderla hoy en día, con menos religión, menos religiosidad y más discernimiento de entender lo que es de Dios y separarlo de lo que es quizás la fantasía o lo que el mundo quisiera explicarlo, ¿no? De la manera en que algunos quizás quieren acomodarlo todo en base de programas e historias nada más, pero es necesario el espíritu vivificante de esta historia para que podamos sentir y compungirnos de corazón como se compungieron ellos cuando el destello de luz atravesó sus corazones y se dieron cuenta, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Dios les continúe bendiciendo ricamente.